Muy buenas noches a todos. Un placer poder saludarlos. Mi nombre es Daniel Camino y ocupo el cargo de gerente general en Cofaral. Y antes de dar lugar a la conferencia que hoy nos convoca, quiero aprovechar este espacio, estando ya muy próximos al cierre de nuestra Expo Cofaral, para agradecer a todos aquellos que participaron, a todos los que hicieron posible que este evento se lleve adelante. La edición número 15 de la Expo Cofaral, en esta oportunidad con este formato virtual obligado por las circunstancias, pero también con la satisfacción de saber que pudieron conectarse todos los socios que tiene la cooperativa a lo largo de todo el norte argentino, en las 10 provincias que está presente Cofaral, y eso también nos da satisfacción saber que tienen la posibilidad todos los asociados de participar y de disfrutar de este evento. Bueno, en primer lugar, agradecer a los laboratorios, a nuestros proveedores que participaron como expositores, como auspiciantes, que una vez más acompañaron y apoyaron a la cooperativa en este evento, que se esforzaron por traer importantes novedades, ofertas, oportunidades de negocio para las farmacias, en un año de por sí complejo, desde lo económico sobre todo, donde inclusive muchas compañías han restringido sus presupuestos. Sin embargo, una vez más, los principales laboratorios del mercado farmacéutico, en la parte medicinal, de perfumería, de accesorios, de productos médicos, fueron 54 laboratorios los que participaron de la muestra, han apoyado una vez más a Cofaral en esta iniciativa. Bueno, agradecerles también a todos los socios que se conectaron, que estuvieron presentes. Hacia ellos está dirigido este evento y estamos convencidos de la utilidad que tiene esta exposición para el farmacéutico, por estas oportunidades de negocio que les decía recién que pueden tener, por la oportunidad de capacitarse, como en este caso, en esta charla de la cual vamos a disfrutar. Tuvimos 2 charlas anteriores ya, el día martes con el doctor Facundo Manes, un prestigiosísimo neurocientífico, ayer con el doctor Wexler, charla auspiciada por el laboratorio Montpellier, que también ha tenido muy buenos comentarios, y bueno, hoy y en unos instantes la charla que nos convoca y que voy a presentar ya a continuación de estas palabras de agradecimiento. Nos queda el convencimiento de seguir apostando a este tipo de eventos. Estamos totalmente convencidos de que esto es de utilidad y estamos muy contentos por el éxito que tuvo. De hecho, tuvimos más de 500 participaciones y acreditaciones de farmacéuticos que han ingresado a la muestra. Para nosotros es ya un éxito haber tenido esta cantidad de farmacéuticos que han participado en la Expo Cofaral, y seguramente el año que viene volveremos a estar presentes, porque año a año nos demandan, nos piden, ya a comienzo de año nos preguntan en qué fecha va a ser la Expo Cofaral, así que seguramente estaremos nuevamente el año que viene apostando a este evento y a formar parte de esta calidad de servicio que es a lo que nosotros como cooperativa y como Cofaral tratamos y nos esforzamos día a día de ofrecerle al farmacéutico como fin último que tenemos, que es que el farmacéutico realmente tenga el mejor servicio de parte de Cofaral. Una vez más, muchas gracias a todos, y ahora sí, vamos a dar comienzo a la conferencia. Yo tengo el placer y el honor de presentar a un prestigioso economista de extensa trayectoria en la Argentina, me refiero al licenciado Roberto Kachanowski, al cual seguramente todos conocen. Yo voy a leer un breve, muy resumido currículum de su extenso CV que tiene. El licenciado Roberto Kachanowski es licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina, consultor económico, es profesor titular de Economía 2 en el MBA de ESEADE, es columnista de temas económicos en el diario La Prensa, fue en el periodo 1985-1992, también fue columnista de temas económicos en el diario El Cronista, en el periodo 1992-2001, fue columnista de temas económicos en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en el periodo 92-98,
columnista de temas económicos del diario La Nación, periodo 2001-2017. Actualmente es columnista de temas económicos en Infobae y el diario El País de Montevideo. Es autor de diversos libros como Economía para Todos, El Síndrome Argentino, entre otros. Y hoy el licenciado Kachanowski nos brindará una conferencia titulada Situación económica actual de la Argentina y sus perspectivas. Antes de dar comienzo a la charla, le hago solamente una recomendación. Las preguntas que quieran hacerle al licenciado, que va a responder al final de la charla, por favor, escríbanlas en la parte inferior de la pantalla. Tienen una opción que dice preguntas y respuestas. Por favor, transcriban ahí sus preguntas, que las pueden hacer a lo largo de la charla. No lo hagan en la parte que dice chat, porque estamos tratando de concentrar las preguntas en lo que es el módulo de preguntas y respuestas. Bueno, hecha esta aclaración, licenciado Kachanowski, adelante, un placer y muchas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación, gracias por la invitación. Voy a dividir la situación económica en la charla en dos partes. Voy a concentrarme primero en lo que es el corto plazo, que puede pasar digamos, en los próximos meses o cosa por el estilo, y después hacer un análisis un poco más profundo del problema económico argentino, que ya tiene una larga data. Así que primero voy a hablar sobre lo que llamamos los economistas la coyuntura, el corto plazo, pero me gustaría profundizar después algunos puntos como para tener en cuenta qué puede pasar con la economía en el largo plazo. Así que voy a empezar compartiendo con ustedes un PowerPoint, creo que se ve, lo tienen ahí en pantalla, si así debería ser por lo menos. Y lo primero que estoy mostrando es este gráfico que muestra, el EVAE es el estimador mensual de actividad económica. Desestacionalizado es que permite comparar un mes contra el otro mes. Por ejemplo, que hay meses donde hay problemas de estacionalidad, como puede ser el caso de febrero, las vacaciones. Comparar abril contra febrero o contra enero a veces no resulta. Bueno, un método estadístico permite hacer esa comparación. ¿Qué es lo que uno puede ver de esta curva que empieza en el 2007 y termina en junio de este año? Lo que uno ve es que llevamos desde el 2010 o mediados del 2010 aproximadamente para acá, 11 años de una curva que está plana. O sea, la economía argentina no crece. Si ustedes miran la curva, sube un poquitito, baja, pero en líneas generales, bueno, salvo acá la fuerte caída del año pasado como consecuencia de la cuarentena, la economía ahí se recuperó, pero no llegó a recuperarse del todo. Pero la primera reflexión que les quiero marcar es el largo periodo de estancamiento económico que tiene la Argentina hace 11 años, que 10 o 11 años, depende de cómo quieran tomarlo, que la economía argentina no crece. Hoy la economía argentina, inclusive, aún habiendo salido de la cuarentena, el índice que es de 137, es un índice, un número de índice, casi 138, fíjense ustedes que está por debajo de febrero del 2020, cuando fue el mes previo al inicio de la cuarentena, que fue acá bueno, los últimos 10 días de marzo, ¿sí? Aquí empieza la cuarentena, pero el índice actualmente está por debajo de febrero del 2020, como decía antes, y también está por debajo de noviembre del 2019, que fue el último mes completo del gobierno de Macri. Así que la economía ya venía, en este periodo estábamos en recesión, y a pesar de haber salido de la cuarentena más estricta, todavía la economía no recuperó los niveles ni siquiera previos a la cuarentena, y tampoco obviamente supera los niveles digamos, del periodo de crisis a partir de 2018-2019. Como veíamos antes, la economía está estancada, llevamos 11 años de estancamiento.
Después vamos a tratar de profundizar por qué está pasando esto. Otro dato que podemos tomar es la inversión sobre el Producto Bruto, como porcentaje del Producto Bruto, es un indicador para ver cómo viene la inversión en la Argentina. Si ustedes se fijan, está también estancada, está entre 15 y 20 puntos del Producto Bruto. No crece la inversión en Argentina por los problemas que ha tenido, digamos, de falta de inversión. Debería estar en 30 puntos del Producto Bruto la inversión, y ahora estamos, bueno, el último dato desde el año pasado estaba en 15 puntos del Producto Bruto. Eso significa que la inversión que hay en Argentina ni siquiera alcanza para reponer, digamos, el deterioro del stock de capital existente, lo que sería la amortización. Veamos otro dato que tenemos acá, para tener una idea de más o menos el consumo. Si vemos el consumo, bueno, creció bastante en el periodo del auge de la soja, pero ya desde el 2012 empieza a estancarse, tiene alguna suba en algún momento, obviamente viene la caída. Si uno mira, hoy estamos igual que en el 2010 aproximadamente, o más. Retrocedimos casi hasta el 2008, 2009, por lo menos el 2020, ¿no es cierto? O sea que llevamos una década larga de estancamiento económico, de estancamiento de la inversión, de estancamiento del consumo. Las mismas exportaciones argentinas, si ustedes se fijan en dólares, esto es en los últimos 30 años en dólares corrientes, obviamente, ¿no? Pero llevamos 13 años en que las exportaciones argentinas, salvo algún pico que pudo haber habido por el precio de la soja, están estancadas, están alrededor de los 50, 60 mil millones de dólares al año y no crecemos en exportaciones. O sea que hay tres motores que mueven la economía. Uno es la inversión, que como vimos está estancada. Otro es el consumo, que como vimos antes, creo que lo vimos por acá, está también estancado. Y las exportaciones están estancadas. Los tres motores que deberían estar moviendo la economía no están funcionando adecuadamente. Muy bien. Esto significa que no se crean puestos de trabajo en el sector privado. Estos datos son obviamente del Ministerio de Trabajo. Desde enero del 2012, si uno mira la curva esta, es plana. Y ahora estamos por acá. O sea que en enero del 2012 había puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector privado formal, estoy diciendo formal, había unos 6 millones y pico de 6.200.000, 6.300.000 personas trabajando en el sector privado en relación de dependencia, en el mercado formal, obviamente. Ahora estamos en 5 millones, el último dato de acá es de junio, estamos en 5.800.000, 5.900.000 personas. O sea que tenemos menos puestos de trabajo. Obviamente, la cuarentena generó una caída en los puestos de trabajo que no se recuperaron, pero tampoco la economía estuvo creando puestos de trabajo a lo largo de todo este tiempo. Consideremos que todos los años se incorpora al mercado laboral unos 300.000 jóvenes, con lo cual una economía que está sin crear nuevos puestos de trabajo, una economía que está estancada y inevitablemente va a generar problemas de desocupación. Ahora, lo que sí creció es el empleo público. Fíjense ustedes que en enero del 2012 estábamos en este punto, más o menos 2,5 millones de empleados públicos entre la nación, las provincias y los municipios, y ahora estamos en 3.300.000, 3.400.000 empleados públicos. ¿Sí? O sea, crece el empleo público, pero no crece el empleo privado. Muy bien. El primer escenario que tenemos es de una economía que, más allá de la cuarentena, viene con un largo periodo de estancamiento económico, donde no hay impulso de exportación, donde el consumo reacciona transitoriamente, después vuelve a caer, donde también la inversión y las exportaciones no crecen, ¿no es cierto? O sea, estamos en una economía claramente estancada que no permite crear nuevos puestos de trabajo. Esto se traduce en un aumento que, si uno mira, vamos a saltear este gráfico, este cuadro que muestra los resultados fiscales de la economía. Lo que estamos teniendo en este año, ahora, es un déficit fiscal creciente. Ya veníamos con déficit fiscales de décadas, y el déficit fiscal
acá estoy poniendo el déficit fiscal financiero, esto incluye los intereses de la deuda, ¿sí? Si ustedes se fijan, en junio y julio de este año se acelera el déficit fiscal. Esto quiere decir que lo que ingresa de impuestos en el sector público es menor a lo que gasta el Estado. De alguna forma hay que financiarlo. Y como ven, el acumulado de enero-julio son 856.000 millones de pesos que tenemos de déficit fiscal, que esto hay que o tomar deuda o emitir, porque de alguna forma hay que financiar. Muy bien. Este déficit fiscal, como les decía recién, se está traduciendo en algo muy claro, que es lo que estamos viendo permanentemente, que es las presiones inflacionarias, y se traduce en emisión en dos cosas, o en tres, pero vamos a ver dos. Una es la emisión de moneda. La base monetaria es, para ponerlo en términos sencillos, es la emisión, la cantidad de dinero que está circulando. Entonces, pueden ver acá cómo viene creciendo casi de 1,6 billones, acá estamos hablando de millones de pesos, se fue casi a 3 billones, casi se duplicó la cantidad de pesos de circulación, o la cantidad de pesos emitidos. Y lo podemos ver de otra manera, se lo voy a mostrar, como ustedes no tienen por qué ser economistas, se lo voy a mostrar de una forma un poco más sencilla, aunque no es exactamente lo que está pasando, se acerca a lo que quiero transmitir. Fíjense ustedes en los billetes de 1.000 pesos en circulación, para que tengamos una idea de la emisión y el problema inflacionario que hay en Argentina. En noviembre del 2019 había 255 millones de billetes de 1.000 pesos físicos, esos que usamos, que llevamos a la billetera, son billetes de 1.000 pesos que se usan todos los días. Había 255 millones de billetes físicos circulando. Ahora hay, en julio, mejor dicho, falta el dato de agosto que todavía no lo dio el Banco Central, hay 1.130 millones de billetes solo de 1.000 pesos. Esto me está indicando que se multiplicó por 4,4 la cantidad de billetes de 1.000. Tomé el de 1.000 porque es el de mayor denominación, obviamente, que tenemos en este momento de circulación, y es el aumento en la cantidad de billetes emitidos, la emisión de papel moneda. Se ve claramente que en un periodo muy corto de menos de 2 años, 1 año y medio, cosa por el estilo, se multiplicó por 4, un poco más de 4,4 veces. Ahora, esos billetes de 1.000 pesos, si uno lo divide por la cantidad de personas, había 6 billetes de 1.000 pesos por personas en noviembre del 2019. Ahora hay 25 billetes, había 6 billetes de 1.000 pesos por persona en el 2019 y ahora hay 25 billetes de 1.000 pesos por persona. O sea que multiplicamos por 4,24, casi por 4 la cantidad de billetes por persona. Y eso no quiere decir que la gente pueda comprar más cosas. O sea, cuando se habla de ponerle plata en el bolsillo de la gente, a ver, el tema es que esa mayor cantidad de dinero permite acceder a la mayor cantidad de bienes. Y no es así. Si uno toma, por ejemplo, ¿cuántos dólares se podía comprar con un billete de 1.000 pesos? En noviembre del 2019 se podían comprar 15 dólares y en julio se podían comprar 5,6 billetes. 5,6 dólares, perdón. Estoy tomando el dólar blue, obviamente, que es al cual se puede acceder, no el tipo de cambio oficial. Ahora, atenti, que hoy estuvo subiendo, así que ya estamos en niveles de tal vez 5 dólares por cada 1.000, con 1.000 pesos puedo comprar 5 dólares aproximadamente. ¿Por qué muestro estos datos? Porque esto es lo que hace que tengamos, o sea, estoy mostrando la cantidad de billetes emitidos. En realidad la cantidad de moneda que circula en el mercado es más amplia, porque lo que están los depósitos en los bancos, etcétera, que son el dinero transaccional. Pero en la esencia lo que quiero mostrarles es, miren, tenemos una economía que está estancada, está ofreciendo
una cantidad de bienes que no crece en cantidad, porque no hay inversión, porque no se exporta más, etc. Pero tenemos una fuerte emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que se traduce en una presión inflacionaria que genera una caída en el poder adquisitivo de la población. Con 1.000 pesos podemos comprar cada vez menos. O sea, nos pueden dar más billetes de 1.000, pero cada vez vamos a poder comprar cada vez menos cosas. Ahora, no es ese solamente el problema que tenemos en términos de financiamiento del gasto. El problema es que el Banco Central emite moneda, se la da al Tesoro para financiar el déficit, el Tesoro paga los sueldos, paga las jubilaciones, paga los gastos, etc. Y cuando ese dinero entra en circulación, es tan alto el nivel de emisión que lo que hace el Banco Central es retirar parte de ese dinero colocando lo que se conocen como LELIQs y pases, ¿sí? O sea, habrán escuchado hablar de las LELIQs, las letras de liquidez, que es lo que emite el Banco Central. Lo que hace el Banco Central le dice a los bancos: mirá, esos pesos que te depositó la gente, dame una parte, que yo te voy a dar este bono que genera un interés mensual, ¿sí? O sea, te pago un interés, te doy este bono, te voy a pagar un interés, dame la plata que la saco de circulación para que no me genere tanta presión inflacionaria. O sea, es que el Banco Central en realidad está colocando deuda, se está endeudando. El déficit fiscal se está financiando en parte con emisión monetaria y en parte con deuda que coloca el Banco Central para reducir el impacto inflacionario en la medida que puede. ¿Qué pasa con esa deuda? En noviembre del 2019 había 1 billón, millones de millones, 1 billón de pesos moneda nacional, perdón, de 1 billón de pesos de stock de LELIQ y pases pesos, o sea, de deuda de los bancos con el Banco Central. Que además el Banco Central compra estos bonos, las LELIQs, con los depósitos de la gente. Fíjense ustedes qué pasó de 1 billón a un promedio. Estos son promedios mensuales, ¿no? Porque todos los días va cambiando, pero lo que tomo acá son el stock de deuda promedio que tiene el Banco Central con los bancos. De 1 billón pasó a 4 billones. O sea, se multiplicó por 4 la deuda que tiene el Banco Central con los bancos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué les comento esto? Bueno, acá se está acumulando un problema que no es menor. Es uno de los problemas que podemos esperar al mediano plazo. Como les decía antes, el Banco Central coloca esta deuda en los bancos y los bancos compran esta deuda con los depósitos de la gente. La gente va, deposita plata y los bancos se dan vuelta y le dan al Banco Central la plata, al cambio de la ley. Ahora bien, este stock de deuda, por la tasa de interés que paga, genera un costo fiscal que equivale a 4,8 puntos del Producto Bruto. Se lo voy a poner de otra forma. Miren, el déficit fiscal previsto para este año del Tesoro es de 6 puntos del Producto Bruto. Y el déficit fiscal que genera el Banco Central con estos intereses que paga son otros 4 puntos del Producto Bruto, 4,8. O sea que estamos hablando, si sumamos todo, de entre 10 y 11 puntos de déficit fiscal del Producto Bruto. ¿Por qué les digo esto? Es un déficit fiscal muy grande, es un déficit fiscal enorme. Y uno de los puntos que viene, que está pendiente de resolución, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, eso se va a arreglar supuestamente en marzo. En marzo del año que viene, Argentina tiene vencimientos de deuda muy grandes, de más o menos unos 10.000 millones de dólares, de los cuales gran parte son deuda con el Banco Central que hay que cancelar y deuda con bonos que se han colocado. Después hay otro tipo de deuda.
Ahora bien, ¿por qué hago este comentario? Porque cuando haya que negociar con el fondo, no va a ser nada fácil, porque el fondo, hasta ahora, este tema de la deuda del Banco Central no la tenía en consideración. Pero en enero publicó un documento el Fondo Monetario Internacional, algo que se desconoce públicamente porque no es el común de la gente que sigue este tema. El board del Fondo Monetario Internacional hizo un trabajo, publicó las nuevas condiciones de refinanciación o de control cuando se haga un acuerdo con un país para ver si se renegocia la deuda, etc. Y dice textualmente que de ahora en más se tiene que considerar la deuda del Banco Central que toma para financiar el déficit fiscal. O sea, es casi, cuando uno lee el punto 40 de ese documento del board, es casi escrito para el caso de la Argentina. Entonces, cuando se vaya a negociar con el fondo, en marzo, el fondo le va a decir, mirá, no es que tenemos que arreglar un tema de déficit fiscal de 6 puntos de Producto Bruto como está previsto en el presupuesto de este año, o del 2020, que vamos en 21, que vamos a ver cómo termina. Supongamos que son 6 puntos. Tenés que agregarme 4,8 puntos de el déficit fiscal que te está generando esta deuda del Banco Central. De ahora en más, esto se incluye también en la refinanciación, le van a decir. O sea que el esfuerzo fiscal que le va a pedir el Fondo Monetario Internacional a la Argentina para llegar a un acuerdo, casi se duplica, si ustedes quieren. O si no se duplica, casi se duplica. No va a haber que discutir 6 puntos de déficit fiscal del Producto Bruto, sino que va a haber que discutir casi 10 u 11 puntos de déficit fiscal del Producto Bruto, de déficit fiscal. Y ahí, el tema del problema del déficit fiscal es que hay dos grandes caminos para bajarlo. O bajo el gasto o subo los impuestos. Y ahí tenemos que ver si hay margen para subir los impuestos. De manera que acá queda, esto lo dejo planteado como un tema que no es menor. Y déjenme agregar un punto adicional sobre este tema de las LELIQs, que los economistas lo sabemos muy bien, y preocupa porque es un serio problema a tener en cuenta hacia el futuro. Los bancos centrales en el mundo, por norma, no emiten su propia deuda, como lo hace el Banco Central de Argentina, estas LELIQs, las letras de liquidez, que antes se llamaban LEVAX y que hace años se llamaban depósitos indisponibles. Algunos recordará en 1989, cuando se produjo la hiperinflación, estaban los depósitos indisponibles, etc. Siempre es deuda que toma el Banco Central con los bancos, y los bancos que toman le compran esa deuda con los depósitos de la gente. Ahora, el punto es que los bancos centrales, por manual, no pueden emitir su propia deuda, porque los bancos centrales no generan ingresos. Un banco central no es como un banco privado que vende tarjetas de crédito, préstamos personales, seguros o lo que sea, ¿sí? El Banco Central tiene como único ingreso el rendimiento, la colocación de las reservas, lo que tenga de interés por la colocación de las reservas. Ese es el único ingreso que tiene el Banco Central. Los bancos centrales en general. Como Argentina es mínima las reservas que hay, después hacemos un comentario aparte, cuando un banco central emite deuda, después no la puede pagar, porque en rigor no tiene ingresos propios para poder pagar ni los intereses ni la deuda que está tomando. Entonces acá se está acumulando un problema que por ahora no se presentó, pero se está acumulando. Imaginen ustedes si la gente, hay un salto en el tipo de cambio oficial y la gente empieza a retirar la plata de los bancos. La gente, si va a los bancos y va a pedir la plata, el banco se va a dar vuelta y va a decir al Banco Central, mira, tengo a este señor en la ventanilla, toma la LELIQ, dame los pesos porque tengo que pagarle la deuda que tengo con el señor. Y el Banco Central no tiene la plata emitida, no tiene de dónde sacarla, tiene que emitirla o decirle, toma un bono, que eso fue el plan Bonex en el año 89. Entonces, acá estamos acumulando un problema que todos sabemos que existe. Y es un problema tan serio como el del déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal, que son los ingresos que tiene el Tesoro en materia impositiva, contra los gastos que tiene de sueldos, etcétera, etcétera, son un problema. Pero ahora se le agrega este otro problema, que es la pérdida que está teniendo el Banco Central
para restar la liquidez de la emisión monetaria que hace para financiar el déficit fiscal. O sea, se suman dos problemas que están adquiriendo un volumen bastante importante. Para que ustedes tengan una idea, el Banco Central hoy está declarando 46.000 millones de dólares de reservas, pero en rigor, esas 46.000 millones de dólares de reservas no los tiene, no son propios. Porque cuando uno mira las reservas del Banco Central, incluye 11.000 millones de dólares, por ejemplo, de encajes en dólares. ¿Qué es esto? Hay gente que fue y depositó, hay depósitos en dólares del sector privado en los bancos. El Banco Central le dice a los bancos, mira, de esos dólares que te depositó Pedro, tráelos acá y déjamelos inmovilizados. Esos son 11.000 millones de dólares. Entonces el Banco Central los computa como de reservas propias, pero no son reservas del Banco Central. Esos dólares son del depositante, que los tiene el banco transitoriamente y se lo tuvo que dar al Banco Central. Así que hay que restarlo. Hay que restar otros 22.000 millones de dólares que corresponden al swap con China. Eso es un crédito que dio que está pendiente ahí, que hay que activarlo, etc. Y es para hacer compras en China, etc. Así que ahí ya tenemos 33.000 millones de dólares menos. Entonces hay que restar un crédito con el Banco de Basilea, el BIS, que son otros 3.000 y pico de millones de dólares. En realidad, cuando uno resta todo este tipo de cosas que no son reservas propias del Banco Central, se va a encontrar con que el Banco Central se va a quedar en este momento aproximadamente con unos 7.000 millones de dólares de reservas netas. No más que eso. Las líquidas, que son las que realmente disponen, porque hay otra parte de las reservas que las tiene, pero que no las puede usar, que son DEX, los derechos especiales de giro que tienen plata en el Fondo Monetario Internacional, u oro que no tiene liquidez inmediata. Si tomamos la liquidez inmediata, el Banco Central no tiene más de 2.000, 3.000 millones de dólares de disponibilidad básica. Por eso estamos viendo las tensiones que hay en el mercado de cambios y por eso estamos viendo que hay problemas para poder importar insumos. Por ejemplo, en la industria automotriz, creo que la industria farmacéutica, o probablemente la industria farmacéutica tenga algún tipo de problema. Todo lo que es importar insumos para producir, y no hablo ya ni de bienes de consumo, sino insumos, se ve trabado porque el Banco Central no tiene los dólares para darle a los importadores o a las fábricas que están produciendo y tienen que comprar insumos, e importar esos insumos, no tiene los dólares al tipo de cambio de 100, que es el tipo de cambio oficial, o 103, lo que sea, para que pueda importarse. O sea, ahí faltan dólares realmente en el Banco Central. Los 46.000 millones de dólares son un número que son una ficción. Cuando uno resta todo, se queda con 7.000 netos y líquidos 2.000. De estos es lo que efectivamente se puede disponer con el tiempo, sumándole esos DEC y otro tipo de activos menores. Y esto lleva a que, para que ustedes tengan una idea, si hoy el Banco Central quisiera rescatar todo este stock de deuda que tiene de 4 billones de pesos, más toda la base monetaria que les había mostrado por acá antes, creo que está acá, esta es la base monetaria, son casi 3 billones, o sea, estamos hablando de 7 billones de pesos de deuda que tiene el Banco Central contra 7.000 millones de dólares de reservas. El tipo de cambio de conversión está dando 1.000 pesos por dólar. Por eso, si ustedes se fijan, en Uruguay, si usted va con un peso argentino, le están cambiando, el cambio de argentino es el equivalente a 900 pesos por pesos argentinos por dólar en Uruguay. Se están haciendo la cuenta casi al tipo de cambio de conversión. Esto no estoy diciendo que el dólar vaya a tener ese precio mañana, pasado, en la semana que viene, nada por el estilo. Simplemente estoy marcando el grado de deterioro fiscal, el grado de deterioro que tiene el Banco Central por asistir al Tesoro por el déficit fiscal que tiene, dado el nivel de gasto público que hay. Entonces, acá tenemos un primer problema que va a haber que resolver de alguna manera, que no va a ser nada fácil, que es esta deuda que tiene el Banco Central y no hay capital, no tiene capital propio para resolverlo, pero que está pendiente. Pues acá los intereses van corriendo como un taxi. Entonces, imaginen que acá lo que está pasando es que mes a mes el Banco Central tiene que pagar los intereses y como no tiene la plata, lo que hace es coloca más deuda para pagar la deuda que vence más los intereses que van venciendo. Entonces se va haciendo una bola de nieve que termina siendo imparable.
Así que acá hay un problema serio a tener en cuenta hacia el futuro que se va a postergar probablemente para después de las elecciones. Obviamente que la inflación acá lo que muestro es, ahora me voy al tema de la inflación. Este cuadro lo que muestra es la inflación mes por mes, pero en términos anuales. Por ejemplo, el primer punto es enero del 2002 contra enero del 2001. Y febrero contra febrero del 2001, marzo del 2002 contra marzo del 2002, y así. Esto, o sea, estas son tasas anuales, pero comparado contra el mismo mes del año anterior. Entonces lo tomé a partir de la salida de la convertida, se pega un salto, después baja la tasa de inflación transitoriamente, vuelve a subir, baja, sube. Y si ustedes ajustan esta curva, claramente tiene una tendencia ascendente. Acá estamos en un punto y ahora estamos acá. Estamos en el 50%, 50 y pico por ciento de inflación anual. Pero esta inflación es un poco mentirosa porque el índice de precios al consumidor, que está aumentando a razón de un 3% mensual, o tal vez un poco menos estos meses, 2,8, 2,7, vamos a ver qué da agosto, es con un dólar clavado, un dólar que está aumentando el 1% mensual contra una inflación del 3%. O sea que están atrasando el tipo de cambio, o como se dice en la jerga, están pisando el dólar. El dólar oficial estoy hablando. Por eso faltan dólares, y por eso Argentina se empieza a transformar cada vez más cara en dólares y se complica la exportación. Entonces, esta tasa de inflación anual que estamos teniendo ahora, que creo que la mensual la tenemos por acá, que está la de junio, es la última, es una tasa de inflación del 3% mensual, pero con un dólar pisado y con tarifas de los servicios públicos atrasadas. Por lo menos acá en la capital federal y el Gran Buenos Aires, la luz, el gas, tenemos luz, gas, agua potable, etcétera, artificialmente barata, transporte público, los trenes, los colectivos, etcétera, artificialmente barata. Por eso cuando uno mira, voy a recurrir para atrás, voy a buscar los gastos del sector público, acá donde dice subsidios económicos, ven que se gastaron 646.000 millones de pesos, un poco más, en los primeros 7 meses del año, contra 370.000 millones aproximadamente de los 7 primeros meses del 2020. Un aumento del 75% de subsidios económicos. ¿Qué es esto? Esto es básicamente los subsidios que hay que darle a las generadoras de energía, generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, agua potable, pérdida de AISA, lo que es transporte público, etc. Y por eso se lo lleva a transporte público y generación de energía. O sea que acá hay un gasto bastante importante que se está disparando, fíjense que es uno de los que más aumenta, 75%, son 277.000 millones de pesos más en los 7 primeros meses del año que se gastaron en subsidios económicos. Entonces, eso permite transitoriamente, como decía acá, tener esta tasa de inflación que es artificialmente baja. O sea, ¿qué es lo que se está acumulando hacia el futuro? Se está acumulando presiones inflacionarias que tienen que ver con el atraso del tipo de cambio y el atraso de las tarifas de los servicios públicos, por un lado. Y por otro lado, el problema cuasi fiscal, la deuda del Banco Central, que va creciendo y se transforma en inmanejable en algún momento dado. Todo eso va a haber que resolverlo en algún problema, en algún momento, y va a ser una cuestión nada fácil de resolver. Yo sé que está por jugar la selección, que no es muy divertido estar comentando este tema, pero mi obligación como economista es de advertir sobre estos 3 puntos, que son, o estos 2 grandes puntos que son, a mi juicio, claves. Uno, tener en cuenta que el gobierno va a estar tratando de llegar a las elecciones con la menor tasa de inflación posible, pero eso a costa de atrasar las tarifas de los servicios públicos, atrasar el tipo de cambio oficial y algunos precios también controlados. Y además, aumentando la deuda del Banco Central, que es impagable. Muy bien. Yo quedo acá en el corto plazo, les planteo
Estos son los escenarios de corto plazo que yo veo. De corto plazo estoy diciendo los que van a ocurrir antes de otros problemas. ¿Cuándo van a ocurrir? Creo, en mi opinión, después de las elecciones, y creo que marzo del año que viene, cuando haya que renegociar con el fondo, vamos a tener un problema serio, porque además de eso, no solo vence deuda con el fondo, sino que vence deuda con el Club de París que hubo que renegociar, como ustedes recordarán, les decía la última cuota que eran 2.400 millones de dólares, y ni siquiera hubo plata para pagar esas 2.400 millones de dólares, no hay reserva ni para eso. Se pagaron 400 millones de dólares de seña, o sea, por la forma, y quedó pendiente ese arreglo para marzo del año que viene. Así que hay que agregarle el tema de la deuda pública externa que hay que resolver. Entonces tenemos la deuda pública interna con el Banco Central, la deuda pública externa, más el problema del atraso de la inflación contenida con medidas artificiales para que dé más bajo la tasa de inflación transitoriamente. Todo eso se acumula hacia el futuro y va a haber que resolverlo. Puesto esto, déjenme pensar un poco más en el tema más profundamente. ¿Por qué estamos en este problema? El problema básicamente es que Argentina tiene un gasto público consolidado, medido contra el Producto Bruto, que es lo que se genera de riqueza en un año en un país, o de bienes y servicios. Cuando hablo de gasto público consolidado me refiero a lo que gasta la nación, las provincias y los municipios. Porque nosotros de nuestro bolsillo sacamos plata para mantener los 3 niveles de gobierno, no pagamos impuestos solo para mantener la nación. Pagamos impuestos para mantener la nación, pagamos impuestos para mantener las estructuras provinciales y pagamos impuestos para mantener los municipios. Entonces, si uno mira, estos son datos oficiales siguen hasta el 2018 que da el Ministerio de Economía, 19 y 20 deben haberse disparado bastante. Ustedes vean que en la década del 80 estábamos más o menos en un gasto público sobre el Producto Bruto de 30 puntos de producto. Y en los 90 ocurrió lo mismo. Ahora, fíjense ustedes qué pasó. En los 80, con un gasto público de 30 puntos de producto, fue infinanciable, porque en los 80, recordemos que ese gasto fue infinanciable porque tuvimos inflación alta, megainflación, hiperinflación, default, confiscación de depósitos con el plan Bonex, o sea, hubo de todo. O sea, que este nivel de gasto fue infinanciable. En los 90 también, porque hubo que tomar deuda. Bueno, acá bajó porque en el 2002, 2003, porque en el 2002, recuerden, en diciembre del 2001 se declaró el default, después vino la especificación asimétrica, la devaluación, se licuaron los salarios, y los salarios del sector público, las jubilaciones, ahí se logró bajar un poco, pero con el viento de cola de el precio de la soja, etcétera, el gasto público se fue disparando hasta llegar a 47 puntos de producto. O sea que, si 30 puntos de producto no fueron financiados en su momento, 47 son absolutamente infinanciables. Por lo menos por esta economía del sector privado que está muy comprimida, es una economía muy chica. O sea, tiene el peso del Estado que la asfixia. Entonces, el problema que estamos teniendo es que el nivel de gasto público, el nivel de gasto público consolidado, o sea, nación, provincias y municipios, es altísimo. Pero no solamente alto, sino que además es de muy baja calidad. Se pagan impuestos para tener seguridad y tienen que contratar seguridad privada, pagan impuestos para tener hospitales y tienen que ir a una prepaga privada, pagan impuestos para tener educación y mandan a sus hijos a colegios privados. Entonces, pagan 2 veces por lo mismo prácticamente. Así que si se corrige por calidad esto, el gasto crece mucho, pero no da servicios a la población. ¿Y en qué se gasta? Se gasta en lo que llaman, digamos, lo que es gasto social, que yo en muchos casos digo gasto político. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, entre el 2006 y el 2015 se gastó en subsidios económicos, que es lo que está creciendo ahora, se llegaron a gastar 161.000 millones de dólares entre el 2006 y el 2015, 161.000 millones de dólares para mantener artificialmente baja la tarifa de los servicios públicos. Cuando vino Macri empezó a bajarla, por eso baja acá, porque básicamente lo que se empieza a ocurrir después del 2015, a partir del 2016, en el 2015 ya empiezan a aumentarse algo las tarifas de los servicios públicos,
pero se arrastraba el problema y el ajuste de las tarifas de los servicios públicos es lo que generó uno de los ruidos que le generó al gobierno de Juntos por el Cambio. Otro de los rubros que también aumenta el gasto es el empleo público provincial. Fíjense ustedes que acá está Tucumán, por ejemplo. Este dato es entre el 2013 y el 2017, que es la última información disponible que da el gobierno. El empleo público en promedio en las provincias aumentó un 70%. Ahora, Jujuy aumentó un 154%, Tucumán 138%, Salta 38%, Catamarca 138%, Mendoza 114%. O sea, todas las provincias aumentaron, salvo Formosa, que aumentó poco, pero no por deficiencia, sino porque ya no tenían más gente para meter ahí adentro. Aumentó el empleo público como forma del negocio de la política. O sea, los políticos empiezan a usar el Estado para nombrar sus, digamos así, amigos o sus militantes o lo que sea. Entonces, explota el sector público y esto hay que pagarlo. La plata de algún lugar tiene que salir. Después voy a mostrar solamente algunos ejemplos rápidos, ¿cierto? Beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. Se gasta, por ejemplo, en pensiones por invalidez laboral. ¿Cuántas personas se benefician con pensiones por invalidez laboral? Voy a aclarar qué es la pensión por invalidez laboral. La pensión por invalidez laboral es 76% del cuerpo no me permite trabajar y además soy indigente. Eso me da derecho a tener una pensión por invalidez laboral. Si ustedes se fijan, en el año 2003 había 81.000 beneficiarios, 81.539 beneficiarios de pensiones, de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, y llegamos a tener más de 1.060.000. O sea, 1.000.000 de inválidos más en la Argentina sin que haya habido una guerra, un terremoto, un tsunami. Realmente es un disparate fenomenal. Esto es parte del costo de la política. Si uno compara Argentina con Estados Unidos, una comparación rápida, Argentina tiene 44 millones de habitantes, Estados Unidos 326 millones, Argentina tiene 24 provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que cada unidad administrativa, cada provincia, atiende a 1,8 millones de personas. En Estados Unidos, cada estado, que es el equivalente a una provincia nuestra, que son 50 estados, atiende a 6,5 millones de personas. Fíjense ustedes que acá tenemos estructuras provinciales que tienen que absorber o sea, hay un sobredimensionamiento de estructuras provinciales para la cantidad de gente que habita en la Argentina. Si lo tomamos a nivel municipal, hay 2.300 municipios, cada municipio le da servicio en promedio, ¿no? Estoy hablando a 19.130 personas. En Estados Unidos, cada condado atiende o le da servicios a 103.000 personas, casi 10 veces más, o cosa por el estilo. Esto está mostrando el sobredimensionamiento del Estado en burocracia. Lo voy a resumir de esta manera. Este cuadro lo armé en el año 2019, está chequeado con gente del gobierno en ese momento, y está ya desactualizado. Tengo que actualizarlo porque en los últimos años se agregaron otros planes, pero entre algunos de los planes, no están todos los planes sociales que hay acá. Me está diciendo que en total todos los meses pasan por la ventanilla del Estado casi 20 millones de personas a buscar algún cheque, ya sea por el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, el Plan Nacional de Protección Social, Plan Nacional de Primera Infancia, becas Progresar, pensiones por invalidez laboral, expresos políticos, qué sé yo, monotributo social, jóvenes con más y mejor trabajo. Son todos planes sociales que están dando vuelta, que ustedes saben que hay toneladas de planes sociales en la Argentina dando vuelta. El último dato que hay más confiable sigue hasta el año 2019, es hasta el 2019, pero lo vi en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, y a cada 21 millones de personas, pero sin incluir los empleados públicos. Con lo cual, tomando los datos de oficiales, ya sería de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay 25 millones de personas que todos los meses en Argentina, entre 24 y 25 millones de personas, que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque.
¿Cuántas personas hay trabajando en relación de dependencia? ¿Cuántas personas hay en el sector privado trabajando en blanco para mantener la estructura del Estado? Todo esto. Les mostraba al principio, no se van a 6 millones de personas en relación de dependencia, agreguemos los autónomos que estamos liquidados, algún monotributista, seremos 6, 7 millones de personas, en el mejor de los casos, que estamos en el sector formal de la economía pagando impuestos del sector privado para bancar o sostener a 25 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado. Como ustedes se pueden imaginar, esto es inviable desde todo punto de vista. O sea que acá tenemos un problema que no se puede resolver si esto no se resuelve. Porque en última instancia, el gasto público, ¿con qué se financia? Se financia con, uno, impuestos. Argentina es el país, es el segundo país más caro en materia impositiva para una empresa. De acuerdo a un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business, el país que más le cobra de impuestos a una empresa sobre las ganancias que tiene es la isla de Comoros, que está enfrente de África, después estamos nosotros. Por cada $100 que da una empresa, el Estado Nacional, Provincial y Municipal se lleva $106. Si uno mira la presión impositiva consolidada entre la nación, las provincias y los municipios, en el año 99 era 22 puntos de producto y ahora estamos en 42 puntos de producto, casi 20 puntos más. Así que una forma de financiar es con impuestos. Yo creo que, en mi opinión, ya no hay más margen para seguir poniendo impuestos en Argentina y financiar este nivel de gasto. Crédito interno. Ya mostré el sector, mostré la deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Lo que está haciendo el Banco Central es absorber el crédito que podrían dar los bancos al sector privado si lo sube al sector público. Para que ustedes tengan una idea, toda esa deuda del Banco Central, que demostré que eran 4 billones de pesos, más otros depósitos que tienen que hacer los bancos y dejar inmovilizados en el Banco Central, representan el 71% del total de los depósitos del sector privado. O sea que el Estado se lleva casi todo el dinero que está depositado en los bancos. Por lo tanto, no hay crédito para el sector privado para invertir ni para consumir. Quedan monedas. Así que ya ahí prácticamente están barriendo con todo lo que hay. Crédito externo, Argentina ya no tiene acceso al crédito externo. Estamos en default, estamos ahí que no sabemos para dónde vamos. Emisión monetaria. Se puede hacer, pero esto genera un problema de inflación muy grande. Déjenme que les muestre primero el sistema financiero argentino, lo chico que es. Esto es medir, como una forma de medir el sistema financiero, es tomar el total de depósitos sobre el Producto Bruto. Tomamos el caso de Australia, los depósitos sobre el sector privado representan el 103% del Producto Bruto. En España el 96%, Irlanda 90% y así. Eso, Brasil 56%, estos son datos del Banco Mundial. Chile 52%, nosotros tenemos 14 puntos de Producto Bruto. El sistema financiero argentino es más chico que el de Uganda, que el de Camerún y que el de Burundi. Porque la gente no deposita en la Argentina. Le han confiscado tantas veces los depósitos a los argentinos que lo que hace es llevar su dinero afuera. Entonces el sistema financiero argentino es mínimo y además de ser mínimo, el Estado se lleva gran parte de esos depósitos de manera que no queda crédito para el sector privado. ¿Se puede emitir moneda? Y sí, pero la Argentina ya no tiene moneda. Para que ustedes tengan una idea del grado de destrucción monetaria que tenemos, la inflación promedio anual desde 1935 hasta el 2020 fue del 52,6% promedio anual. Para calcular, son 85 años. Entonces uno para calcular la inflación acumulada lo que tiene que hacer es hacer 1.526 elevado al 85. Le da esta inflación. Este es el número de inflación acumulada desde 1935 que se creó el Banco Central hasta ahora. ¿Cómo se lee esto? La inflación acumulada desde 1935 hasta ahora es de 394.403 billones por ciento de inflación. Como ustedes se pueden imaginar, a ninguno de nosotros nos entra en la cabeza qué significa este número. Si sabemos algo, significa que no tenemos moneda. O sea que Argentina tiene un serio problema, además del gasto público, es que destruyó su signo monetario. Recordemos que Argentina destruyó el peso moneda nacional, el peso ley 1888 y el peso ley moneda nacional
el peso era el 18,88, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Un peso actual es igual a 10 billones de pesos moneda nacional, 1 más 13 ceros detrás. Muy bien, paro con los cuadros y voy a ir redondeando para dar tiempo a la pregunta, porque creo que ya me excedí en el tiempo que habíamos establecido de presentación. Mire, yo creo que el problema de la Argentina en el corto plazo es serio. El problema fundamental es que acá tenemos un problema económico más profundo, que es que mucha gente quiere vivir a costa del trabajo ajeno. Argentina pasó de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. O sea que nuestros abuelos vinieron a la Argentina a trabajar. Y ellos construyeron la Argentina trabajando. Venían, trabajaban, crearon sus familias, hicieron sus casas, educaron a sus hijos, lo que sea. Y en algún momento los argentinos decidimos que todos teníamos derechos a que nos den la vivienda, a que nos protejan, a que nos den créditos, a que nos mantengan. Entonces, el concepto cambió. En vez de la cultura del trabajo es dependo de lo que el Estado me dé, el puntero político me dé, etc. Entonces, el problema económico argentino no se puede resolver solamente desde el punto de vista económico. Acá no es cuestión de llamar a 5 economistas y que resuelvan el problema económico. Esos 5 economistas tienen que tener el apoyo de la dirigencia política para cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad. En última instancia, el problema económico argentino es fruto de los valores que imperan en la sociedad, que es querer vivir a costa del trabajo ajeno. Para sintetizarlo y terminar con esto, diría, bien, que el problema económico de largo plazo, más profundo, no es solo la deuda del Banco Central, no es solamente la destrucción monetaria, no es solamente la alta carga tributaria, sino que hay que preguntarse por qué llegamos a eso. Y llegamos a tener este nivel de gasto público, esta locura de emisión monetaria, esta locura de presión impositiva, de endeudamiento del Estado, etc., porque muchos pretenden vivir a costa del trabajo ajeno. En vez de producir, quieren consumir sin producir. Y eso hace que la Argentina sea inviable en esas condiciones. Acá el cambio tiene que ser de valores para que se puedan corregir todos los problemas. Por eso, con esto redondeo. En corto plazo tenemos esos problemas que van a resultar en un salto inflacionario, en un salto cambiario, etc., en otro de los tantos problemas que tuvimos en el pasado. Ahora, la corrección de fondo tiene que ver más con los valores que imperan en la sociedad que con el tema económico. El problema económico es el emergente de problemas valores de la sociedad argentina. Bueno, Daniel, no sé si viene el momento de las preguntas. Creo que me excedí en el tiempo, pido disculpas. No, está bien, Roberto. Sí, vamos a ir a las preguntas. Yo voy a arrancar con una pregunta. La verdad que, bueno, son muchas las preguntas que surgen después de esta presentación y muchas las preocupaciones. Ahora, recién decías vos, creo que una de las principales preocupaciones que tiene la gente que es la inflación, porque es lo que pega en el bolsillo, es lo que afecta a la capacidad de compra. Hacías referencia a que la Argentina tiene un problema de inflación desde el año 35, o sea, hace 85 años. Y nosotros miramos alrededor y vemos que los países, inclusive de la región, pudieron superar ese problema, que ya para la Argentina es como estructural, ¿no? Estamos hablando de una inflación de más del 50% o un 4% mensual, cuando los otros países tienen una inflación cercana al 4% anual. ¿Por qué crees que la Nosotros Argentina... tenemos una inflación en un mes que ellos tienen en un año. Claro, exactamente. ¿Por qué crees que la Argentina, a lo largo de 85 años, todavía no le encuentra la vuelta a esto? O sea, pasaron muchos gobiernos y políticas económicas y somos el único país, bueno, excepto Venezuela y algún otro pequeño país en el mundo, pero creo que el resto no tiene este problema. ¿Por qué nosotros no podemos encontrar la vuelta a ese problema? Me estás haciendo la pregunta que vale $1.000.000. Es muy difícil de responder, pero si tuviese que dar una primera respuesta, una aproximación es, tenemos demasiados políticos y pocos estadistas. ¿Qué quiero decir con eso? El político está todo el tiempo rosqueando a ver cómo gana la próxima elección, a quién pone, a quién saca, etc. ¿Sí? El estadista está pensando en la Argentina 20 años, 30 años para adelante. Son dos conceptos de política totalmente distintos. ¿Sí? Y la mayoría de los políticos coinciden en líneas generales en el largo plazo. Después, algunos tendrán, no importa quién gobierne,
tienen una línea, una dirección más o menos permanente. Acá no, o la dirección siempre es la misma, la de cometer errores, ¿cierto? O sea, la de hacer populismo, si querés. Claro, claro. Está bien. Bueno, una pregunta que nos hace Ferrari dice, ¿el principal problema del déficit fiscal son los planes o la administración pública más subsidios? Son los planes, más la administración pública, más los subsidios económicos, esos que estaba mostrando antes. Calculen que, a ver, el gasto, obviamente hay que bajarlo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de gasto, estamos hablando de la nación, las provincias y los municipios, ¿sí? Si tomamos las provincias, el grueso del gasto está en la administración pública. Muchas provincias tienen demasiado gasto en empleo público. Y gran parte del sector, de la gente trabaja en el sector público. Así que son los tres elementos, ¿no? No sé si hay más preguntas Sí. o sigo. Sí. Sí. Marcos nos pregunta si, en un escenario de derrota del oficialismo, ¿cómo cree que reaccionará el lunes la bolsa y el dólar? Se hace muy difícil hacer ese tipo de pronósticos, ¿no? Yo pensé que, dadas las perspectivas, el mercado iba a reaccionar con, dadas las perspectivas digamos, electorales que tenemos de acá, las PASO, porque en realidad las PASO son el entrenamiento, después viene la de verdad que son en noviembre, ¿no? Pero las PASO, en principio, las encuestas que no son muy confiables por el problema que están teniendo para hacer los relevamientos, están mostrando que es probable que el oficialismo no tenga un buen resultado para lo que ellos necesitan, ¿sí? En ese caso, uno suponía que por ahí el tipo de cambio del dólar blue tenía que ceder, y hoy se volvió a disparar, por ejemplo, ¿sí? Así que se me hace muy difícil imaginar, porque todos sabemos que, aunque el oficialismo no gane las elecciones, quedan 2 años más de mandato del actual presidente, que está debilitado políticamente, con un problema fenomenal para resolver, y sin credibilidad. Claro, sí, tal cual. Así que la verdad es que no sé para dónde se va a disparar el mercado, no tengo ni idea. Hoy me preguntaba un cliente qué hacía. Y mirá, la verdad es que no tengo ni idea cómo puede disparar. Puede ser una cosa o la otra, Claro, no lo sabe. Sí. Y volviendo al tema siguiendo con el tema de la inflación, vos dijiste que nosotros estamos con este nivel a pesar de tener tarifas atrasadas y tipo de cambio atrasado desde hace ya mucho tiempo. ¿Hasta cuándo se sostiene esas condiciones para que inclusive la inflación no se dispare más? No, esto se puede sostener unos meses más. Me parece que puede ser, como decía antes, marzo puede ser un mes crítico. Yo creo que el gobierno va a tratar de aguantarlo hasta las elecciones como sea. Y después, a ver, lo voy a decir con toda confianza. Alguno de ustedes habrá vivido el Rodrigazo en 1975. ¿Qué fue Celestino Rodrigo? Celestino Rodrigo lo que hizo fue destapar la bolsa de la inflación cero que había hecho Helva. ¿Sí? Siempre quedó Celestino Rodrigo como el malo, pero en realidad fue el tipo que vino a resolver el problema mal como pudo. En fin, pero el problema no lo había generado él. Entonces, vamos, ¿y qué fue el Rodrigazo? Fue un ajuste de las tarifas de los servicios públicos, del tipo de cambio, etcétera, de un día para otro, en un contexto político muy débil, en ese momento estaba Isabel Perón, y eso generó un serio problema sindical al punto que la CGT le hizo la primera huelga general al peronismo. Bueno, Argentina yo creo que está en caminos hacia un Rodrigazo, algo típico como el Rodrigazo del 75, parecido, no exactamente igual, pero con un otro agravante, con el problema similar al del Plan Primavera, que era la acumulación de deuda del Banco Central. O sea, se le junta. Argentina tiene 2 problemas, o 2 tormentas. El que haya visto la película La Tormenta Perfecta vio que hay tormentas que se juntan en un barco que está ahí. Wow. Argentina tiene esas dos tormentas que se le están juntando. Una tipo Rodrigazo y la otra tipo, digamos, 1989, obviamente en menor intensidad en los 2 casos, con un agravante.
hoy tenemos más pobreza que en 1975 cuando se hizo el rodillazo. El colchón social era mucho más grande en el 75, habría 4 millones de pobres como máximo, y hoy tenemos 50% de pobres, más otro tanto de desocupados e indigentes, ¿no es cierto? O sea, que estamos en una situación social que es mucho más difícil de dominar, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y cuando hablaste también de las inversiones como principal motor de crecimiento del país y motor de crecimiento del PBI, algo que hoy en la Argentina no está sucediendo, ¿qué consideras que debería ofrecer la Argentina para ser un país atractivo en inversiones? Eh, Buen punto. A ver, Argentina, primero, solo va a crecer con inversiones. Y, y acá es importante distinguir inversión de reactivación. Reactivar es le paso primero una máquina que no estoy usando y la pongo en funcionamiento. ¿Sí? Compro un poco de insumo, pongo un poco más de horas extras, lo que sea, y voy. Crecimiento es tengo la máquina funcionando al 100% y compro una nueva y agrego más producción. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, amplío el stock de capital. Voy agrandando la fábrica, para ponerlo de alguna manera. Ahora, para poder hacer eso, se requieren muchas cosas. No es solamente un problema impositivo. Supongamos que esto fuese una reunión de directores y yo los tengo que convencer de poner plata en la Argentina en una empresa, o sea, la fábrica de hamburguesas. Entonces me van a decir, bueno, ¿y cuál es la carga tributaria que vamos a tener? Y mira, va a ser de 35%, pero en realidad en Irlanda nos cobran el 12,5%. O sea, los países compiten por la... Uruguay está bajando la tasa de impuestos, etc. Pero además de eso, después tenemos una legislación laboral que hace que esté la industria del juicio ahí siempre como un problema. Pero además de eso, no sabemos si vamos a tener los dólares suficientes para comprar los insumos. Pero además de eso, no vamos a poder girar los dividendos al exterior. Y además de eso, una vez que terminemos con todo eso, no sabemos si vamos a vender y si vamos a poder cobrar, pero si cobramos y vendemos, no sabemos si al vender, si vamos a poder vender, porque va a venir Moyano y me va a poner un camión delante de la fábrica y no me va a dejar operar. Entonces, cuando yo termine de contarles todo esto, ustedes me van a mirar y decir, mira, deja de hablar locuras, cuando tengas algo racional, vení y pongo la plata. ¿Qué te quiero decir con esto? No es un problema económico solamente, es un problema de seguridad jurídica también, de previsibilidad en las reglas de juego. Nadie va a hundir inversiones en un país. Cuando digo hundir es poner una fábrica y contratar gente y ponerse a trabajar. No digo comprar bonos, digo poner una fábrica y contratar gente y asumir el riesgo de si vendo, no vendo, cobro, no cobro, etc. Con estas normas impositivas, con estas regulaciones que hay, con estos problemas para poder importar insumos, con esta presión sindical, con esta legislación laboral, cambiar eso va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo porque Argentina ha hecho muchas chanchadas y no es tan fácil convencer a la gente de que una inversión es en un país que tiene una tradición de hacer este tipo de cosas. No sé si te contesté la pregunta. Es una mezcla de problemas de previsibilidad en la regla de juego, o sea, seguridad jurídica, más reglas económicas, ¿no? Sí, sí. No, no, sí, está Déjame agregar claro. un solo punto, que sí me parece importante. Argentina solo va a conseguir volúmenes de inversiones una vez que haga eso, pero además se incorpore al mundo. Porque si vos tenés que hacer una inversión para un mercado interno de 45 millones de habitantes, donde una parte es pobre, otra parte es indigente y los otros están desocupados. O sea que de los 45 millones tenés 20 millones en el mejor de los casos que te pueden consumir y con un ingreso que está muy pobre. La inversión que necesitas es mínima. Si quieres hacer zapatos, etc. Vos vas a hacer inversión y volumen de producción si tenés que exportar. Entonces, yo creo que el acuerdo Argentina o Mercosur-Unión Europea sería una gran oportunidad para la Argentina. Porque ahí podemos entrar en un mercado de 400 millones de habitantes con un ingreso per cápita de $30.000 o cosas por el estilo. Entonces, me parece que la inversión va a requerir de, primero, seguridad jurídica, cambio de la regla de juego e incorporar a la Argentina en el mundo. Clarísimo. Bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo, quedaron preguntas sin responder lamentablemente, Bueno, pero quiero, en nombre de Cofaral, agradecerte una vez más por tu exposición, por tu conferencia, por haber participado en nuestra expo. Ha sido un placer tenerte, esperamos tenerte nuevamente
y bueno, agradecerte nuevamente. Les agradezco a Cofaral que me hayan invitado a hablar con ustedes. Un saludo a Tucumán, siempre con cariño, porque fui muchas veces por allá, ahora hace tiempo que no puedo ir, pero espero pronto poder ir por allá. Les mando Bueno, un cordial saludo y gracias a todos por gracias Roberto, muy buenas Muy noches. amable, gracias. Bueno, y a todos nuestros asociados, recordarles que nuestra exposición está cerrando hoy a las 0 horas, a las 12 de la noche. Hasta ese momento pueden seguir haciendo operaciones. Y bueno, para cerrar, no quiero olvidarme, quiero felicitar al equipo de Cofaral que ha trabajado arduamente también en la organización del evento, al área de compras, al área de ventas, a todo su equipo de trabajo. Unas felicitaciones porque la verdad que ha sido un trabajo intenso, pero exitoso. Y a todos los asociados, gracias por estar presentes. Esperamos verlo seguramente el año que viene en una nueva edición, la número 16 de la Expo Cofaral. Y ahora para el cierre los dejamos con un video para graficar lo que fue la exposición. Muchas gracias y muy buenas noches.